El Islam y el cristianismo son dos de las religiones más influyentes en el mundo, con orígenes compartidos que se remontan al jardín del Edén, donde la historia comienza con Adán y Eva. Junto con el judaísmo, estas creencias se consideran religiones abrahámicas, pues todas reconocen a Abraham, el profeta bíblico, como uno de sus antecesores fundamentales. Aún así, existen varias diferencias clave entre el Islam y el cristianismo, las cuales exploraré en este video. Hoy nos enfocaremos en distinguir entre estas dos religiones. Así que si eres cristiano o musulmán, no olvides darle un gran me gusta al video y dejar tu opinión en los comentarios. Y si simplemente disfrutas aprender de todo, también presiona me gusta. Si es tu primera vez aquí, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para no perderte futuros videos interesantes. Comencemos. Tenemos mucho por descubrir en este episodio. Al adentrarnos en el cristianismo, vemos que sus seguidores creen en la deidad de Jesucristo, a quien consideran el Hijo de Dios y la encarnación de Dios Padre en la tierra. En otras palabras, Jesús es visto como Dios en forma humana. Por su parte, el Islam está conformado por personas que creen en Alá, la palabra árabe para referirse a Dios. Creen que las enseñanzas de Alá fueron registradas palabra por palabra, dictadas por el arcángel Gabriel, al que ellos consideran como el último profeta de Dios, llamado Mahoma. Actualmente, el Islam es la segunda religión más grande del mundo después del cristianismo. Y según las últimas estimaciones, la población mundial actual del cristianismo asciende a 2.400 millones de seguidores, lo que representa el 32% de la población total del mundo. Le sigue el Islam, con 1.800 millones de seguidores, lo que equivale aproximadamente al 23% de toda la población mundial. Entonces, como pueden ver, estas dos religiones, por supuesto, han jugado un papel enorme en la configuración de lo que conocemos como la historia humana. Porque mire esto, la mitad de la población aquí se encuentra entre estas dos religiones. Ahora, cuando analizamos cuando estas dos religiones se formaron como religiones organizadas, el Islam nos lleva de regreso al 610 y 622 d.C. El cristianismo, por otro lado, se desarrolló como religión organizada entre el 28 y el 33 d.C., siglos antes que el Islam. Entonces, escuchamos los términos cristianos, cristianismo. Entonces, ¿qué quiere decir realmente cristiano? Si alguien se dice cristiano, ¿qué está diciendo? Bueno, ser cristiano simplemente significa creer en Dios y en Jesucristo y tener fe en su gracia y su salvación. También significa seguir los mandamientos y las enseñanzas de Jesús, que se basan en el amor, la compasión, la misericordia y el perdón. Además, significa tener una relación personal, unión espiritual con Cristo y buscar seguirlo y obedecerlo en la vida diaria. Creyentes en el cristianismo, que es alguien que sigue las enseñanzas de Cristo muy sencillo. El Islam es una religión monoteísta revelada que informa y configura un sistema cultural y civilizador. Islam significa sumisión a la voluntad de Dios. El Islam deriva de la raíz árabe SLM, que significa paz, pureza, salvación y obediencia a Dios. Los seguidores del Islam se llaman musulmanes, que significa que se somete. Cuando se trata del lugar de culto, ¿dónde van los cristianos a adorar? Los cristianos adoran y rinden culto a Dios en diferentes lugares y de diversas maneras. Sabemos en la iglesia o asamblea también hay capillas, catedrales, basílicas. En la vida diaria. Esto incluye orar en privado, leer la Biblia, alabar a Dios por su creación y vivir una vida que honre a Dios en todas las áreas. En resumen, la adoración y el culto para los cristianos pueden ocurrir en la iglesia, en sus hogares, en la vida cotidiana, en la naturaleza y, sobre todo, en el corazón sincero que busca honrar a Dios.
es una expresión de amor, gratitud y reverencia hacia el Creador, Dios y Salvador, Jesucristo. Los musulmanes adoran en mezquitas, también conocidas como masjids, y en cualquier otro lugar considerado limpio según los estándares islámicos. Entonces es bastante abierto, no hay necesariamente un lugar específico al que tengas que ir a adorar. Ambas religiones son bastante abiertas, pero los lugares que consideran sagrados es la Meca, Arabia Saudí. Esta ciudad se considera santísima porque fue el lugar de nacimiento de Mahoma en el año 570. La pieza central de la ciudad es un antiguo cubo de granito, la Kaaba, que se alza dentro de la mezquita sagrada Masjid al-Haram y está cubierta por la Kiswa, una tela negra tejida con versículos del Corán. Los musulmanes de todo el mundo se inclinan en oración hacia la Kaaba 5 veces al día, un ritual establecido por Mahoma en 624. Los musulmanes con medios y capacidad deben visitar la Meca una vez en la vida para realizar el Hajj, conocido como el quinto pilar del Islam. Comienzan y terminan el Hajj dando 7 vueltas alrededor de la Kaaba. Una de las principales diferencias entre estas religiones es la doctrina de la Trinidad. La Trinidad o la divinidad es una de las creencias centrales del cristianismo y afirma que hay un Dios que tiene 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Consiste en la creencia de que Dios es uno y trino, es decir, es una unidad conformada por 3 personas divinas relacionadas entre sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A este principio de comunión de 3 personas en un solo Dios se le conoce también como hipóstasis. En otras palabras, la Trinidad representa la naturaleza de Dios como una entidad trina, donde cada persona es igualmente divina y al mismo tiempo forman una única entidad divina. Me gusta usar este ejemplo, en realidad no es el mejor, pero hay que pensarlo como una corporación que tiene 3 fundadores, y los 3 fundadores tienen roles diferentes, pero bajo la misma corporación general. Entonces, en este caso sería como Dios corporación, y luego tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es igualmente todo Dios. Así es como lo entiendo y espero que tenga sentido para ti. Por favor, déjame en los comentarios cómo lo entiende usted, pero los musulmanes creen que son ellos los que practican el verdadero monoteísmo, lo que significa que no aceptan la doctrina de la Trinidad que conforma el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos, ¿cómo pueden 3 ser uno? No aceptan que Jesús es Dios o Hijo de Dios. Creen que Jesús es un simple profeta y Mahoma o Muhammad es el único representante que tiene y ha tenido Alá. La creencia central del Islam es que no hay más Dios digno de adoración que Alá. Es un concepto simple. Solo está Alá, eso es todo. Cuando se trata de las diferencias entre las escrituras en el cristianismo y el Islam, el libro sagrado en el cristianismo, por supuesto, es la Biblia. La Biblia es un conjunto de libros canónicos que en el cristianismo se consideran producto de inspiración divina, un reflejo o registro de la relación entre Dios y la humanidad. Se dice que es la palabra inspirada de Dios. Esto significa cosas diferentes para diferentes personas, pero básicamente significa que los cristianos creen que los libros de la Biblia fueron escritos por muchas personas en un lapso de 1500 años. Esas personas fueron guiadas por el Espíritu de Dios mediante inspiración divina. Y estos escritos llegaron de varias formas diferentes. ¿Sabes? En la Biblia hay canciones, hay poesía, hay historias, hay genealogías. En estos escritos vemos expresiones personales de seres humanos trabajando codo a codo con Dios, que ofrece guía espiritual, sabiduría, esperanza y consuelo. Ayuda a discernir la voluntad de Dios y unifica a los cristianos de diferentes culturas y épocas. Además, la Biblia es considerada por los cristianos como la historia de la salvación, que incluye los evangelios que representan la vida,
y las enseñanzas de Jesucristo. También nos enseña cómo vivir de acuerdo a los planes de Dios para nuestras vidas. Ahora, cuando miramos el libro sagrado del Islam, el Corán, también escrito Corán, Al-Corán o incluso Corán, es el libro sagrado de la religión islámica, cuyo contenido es entendido por los musulmanes como la palabra de Dios, Alá en árabe, revelada por el arcángel Gabriel al profeta principal del Islam, Mahoma. Muhammad. El Corán se dice que es la palabra de Dios y fue dictada a Mahoma, y fue escrita palabra por palabra, sin ningún tipo de expresión personal ni humanidad, por así decirlo, añadida a los escritos. La palabra Corán es la castellanización del árabe al-Qur'an, término traducible como la lectura o la recitación, ya que originalmente fue transmitido oralmente o escrito en trozos de cuero, hojas de palmera y otros soportes rudimentarios que tras la muerte de Mahoma fueron reunidos por sus seguidores y convertidos en el libro que hoy en día se conoce. Corán. En cuanto a su contenido, el Corán es interpretado por los musulmanes como un libro incorrupto, eterno y de origen divino, en el que Alá establece los lineamientos necesarios para la salvación de la humanidad. Se trata de algún modo de la continuación de lo predicado por el Antiguo Testamento o Tanaj hebrea e incluso por el Nuevo Testamento cristiano, dado que desde el punto de vista musulmán, tanto Moisés como Jesús de Nazaret predicaban el Islam. El Corán se compone de 114 capítulos, conocidos como asoras o suras, cada uno dividido en distintos versos o aleyas, cada uno de longitud variable e identificado con un número propio. En el Corán se habla a menudo de eventos y personajes propios de los textos hebreos y cristianos, como pueden ser Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Juan Bautista y María, la madre de Jesús, Mariam en árabe, o el propio Jesús de Nazaret, a quien se considera como un profeta más de la tradición y ya que el rol de Mesías corresponde a Mahoma. En este sentido, el Corán es un texto hermanado con el Tanaj y la Biblia, tanto como el Islam lo está con el judaísmo y el cristianismo. Existe un debate académico respecto a si este hecho debe interpretarse como que el arcángel le enseñó a leer y escribir, o si tan solo le dictó las palabras del Corán. Esto es importante a la luz de que Mahoma era un niño huérfano y analfabeto de la ciudad de la Meca, y para muchos es señal de la naturaleza divina de la revelación del texto del Corán. La lectura más auténtica del Corán debe ser en su idioma árabe original, ya que traducirlo a otros idiomas puede restablecer la precisión en la interpretación del Corán. Esto genera confusión porque en el árabe original ciertas palabras y conceptos pueden no tener una traducción directa al inglés y español u otros idiomas, perdiéndose así parte del contexto. Por eso se recomienda aprender árabe para aprovechar al máximo la lectura del Corán o buscar a alguien que sepa árabe y esté bien versado en el Corán para ayudar en la interpretación. Hasta ahora hemos discutido bastante, pero antes de continuar con este episodio, te recomendamos ver nuestro video El origen de Mahoma y el Islam en el Corán. El profeta Abraham es conocido como el amado siervo de Dios. Debido a su devoción, Dios hizo profetas a muchos de los descendientes de Abraham. La historia del profeta Abraham, a quien se le ordenó sacrificar a su propio hijo, es conocida tanto en el cristianismo como en el Islam. Sin embargo, en el Islam, el hijo que Dios le dijo a Abraham que sacrificara es Ismael. Ya a través de su linaje se desarrolló el Islam mediante el profeta Mahoma. En el cristianismo, el hijo que Abraham debía sacrificar era Isaac. Ya a través del linaje de Isaac surgieron Jacob, Judá, David, el rey Salomón y, por supuesto, Jesucristo. Ahora quiero hablar sobre las diferencias en las creencias sobre Jesucristo en ambas religiones y en el Islam. Los musulmanes aceptan que Jesús de Nazaret existió
y que nació de una virgen llamada María, pero creen que Jesús fue simplemente otro profeta igual a los que le precedieron. Gracias por mirar hasta aquí. Si quieres ver la segunda parte mañana, subiré la continuación.